Buenas tardes y bienvenidos a la clase de bíblica. Hoy tenemos la clase Dios es justo, la lección 24, y queremos ir sobre ella rapidito. Vamos a ver que la afirmación fundamental eh, es Dios no hace excepción de personas, todos serán juzgados. Esta clase se titula Dios es justo y vamos a versar sobre esa justicia divina, ¿verdad? La justicia de Dios es a veces ¿verdad? No la comprendemos nosotros, eh, pero es una justicia que vamos a aprender mucho de que Dios da a cada cual lo que le corresponde. En el principio de legalidad, que es algo que vemos mucho en derecho, es que una persona debe conocer la, la acción que se espera de él, ¿verdad? Debe saber lo que es bueno y lo que es malo para poder ser juzgado. Es el principio de legalidad. Usted tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que nosotros entendemos importante que a un niño no se le pueda adjudicar pecado si él no tiene conciencia de pecado. Pero una vez una persona tiene conciencia de pecado, o sea que sabe lo que es bueno y lo que es malo, pues ahí entra el principio de legalidad, el principio de justicia. Y Dios es un Dios justo. Y lo que quiero que entiendan en esto es que la justicia tiene dos lados. Ustedes me han oído decir eso mucho en los mensajes. No puede ser verdad que la persona que no le hace caso a Dios tiene la misma consecuencia que la persona que le hace caso a Dios. Así que en eso de que Dios es justo lo vamos a versar en esta clase. Así que la afirmación fundamental, como les dije, Dios no hace excepción de personas, no importa si eres judío o si eres gentil o si eres pentecostal, católico, lo que sea, Dios no hace excepción de personas. Todos serán juzgados. El versículo de meditar dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Usted puede saber la ley, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. Y ahí yo siempre digo, no lo busque en la Biblia que no está. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Usted puede conocer la palabra, pero si usted no aplica lo que sabe, usted no tendrá la justicia de Dios. Así que a modo de introducción, el apóstol Pablo, aquí estamos estudiando el libro de los Romanos, vamos a concentrarnos mayormente en el capítulo 2 de los Romanos, y vamos a estar leyendo, ¿verdad? Un poco sobre lo que el apóstol versa sobre la justicia de Dios. No voy a leer la lectura en clase como usualmente lo hago, porque lo voy a leer mientras discuto los textos, porque creo que es mejor en esta lectura hacerlo de esa manera. Así que el apóstol lanza una censura, un castiga muy extensamente, comparando, ¿verdad? Eh, eh, un llamado a la iglesia a reflexionar sobre la condición actual del mundo y los efectos futuros de la tal conducta. O sea, él hace una censura de la gente que vive de espalda a lo que Dios ha dicho y qué consecuencia tiene. Eso es lo que él hace en este capítulo 2 principalmente de los Romanos. Lanzar una denuncia al pueblo de decir, si sigues haciendo las cosas diferentes como Dios lo dice, va a haber una consecuencia. Y eso, ahí es donde dice, todos somos inexcusables, o sea, no tienes excusa. Si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, no tienes excusa. Y vamos a ver ahí en Romanos capítulo 2, de inmediato, donde comienza la primera parte de esta lectura. Dice, por lo cual eres inexcusable. Empieza con eso. Empieza por lo cual, que es una forma de conectar lo que venía del capítulo 1 al capítulo 2. Dice, una consecuencia de tú haber abandonado o no entender bien lo que debiste hacer y empiezas a hacer lo malo sabiendo que está mal, eso es inexcusable. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así que esa frase que ven ahí de por lo cual está conectando con esto, me gustaría leerles en el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que participan en tales cosas es según verdad. Me gustaría leerle este mismo pasaje, Romanos 2, 1 y 2,
en la versión Dios habla al hombre, porque me parece que es interesante como dice esto. Permítame un minutito y le leo eso. Dice, estoy leyendo Romanos 2, capítulo 2, versículos unidos, en la versión Dios habla al hombre. Mira lo que dice, por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otros, no importa quién seas, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. El versículo dice, pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. Hace una denuncia de ese grupo de personas que se pasan mirando lo que otro hace, pero ellos no lo hacen. Denuncian lo que otro hace, pero ellos no lo hacen. Y Dios en su justicia los va a llamar a cuentas. Y fíjese que el apóstol Pablo, que ya había dicho en el capítulo 1, versículos 18 al 32, lo que es las personas que se alejan de lo que se espera que ellos hagan. Y decíamos que se entregaban en toda clase de, de concupiscencia, ¿verdad? Y se alejaban del perfecto camino. Les decía y les llamaba ya que eran, ¿verdad?, personas que no tendrían excusa delante de Dios, ¿verdad? En el versículo 26, capítulo Romanos 1:26 decía, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta su mujer han cambiado las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza, fue a decir el pastor. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer, ¿verdad? Se han vuelto a deseos hombres con hombres y demás cosas. Y dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia. Esas personas que han decidido por su voluntad hacer lo incorrecto ante Dios no tienen excusa, no tienen forma de defenderse. La palabra anapologetos es que no tienen defensa, no tienen excusa. Así que ese pasaje en Romanos 1:32, y les digo lo que dice Romanos 1:32, y una vez más leyendo la versión, Dios habla al hombre, dice, saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros lo hagan. Esta es la gente testaruda que sigue pecando sabiendo que es pecado y hasta instan a otros a pecar. Dios no se complace en los que practican esas cosas. Ni mucho menos de los que comulgan o se defienden o defienden dichas posturas o conductas. Hay personas que permiten que las personas tengan actitudes pecaminosas y le pasan la mano. Dios no soporta eso. Y yo creo que eso es lo que se refiere en estos versículos a esa justicia. Fíjense que aquí se usa la frase más sabemos, o sea, en el capítulo 2 de Romanos, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esa frase más sabemos es una certeza de que se sella como verdadero que Dios juzgará al mundo. Sabemos que lo que Dios juzgará, eso va, porque la palabra de Dios no cambia, no se equivoca. Así que no hay lugar para la mentira. Así que es cierto, como cierto es la maldad imperante hoy, así de cierto es el juicio divino. De que te va a caer, te va a caer. Porque Dios es justo, ¿no? Pasamos en el segundo tópico donde hablamos la humanidad, no juzguemos a otros, perdón, debo decir, no juzguemos a otros. Y ahí vemos que vamos a ver Romanos 2, del 3 al 4, donde dice, si me permiten aquí un momentito llegar aquí, Romanos 2, 3 y 4, donde se dice, en cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Una vez más estoy leyendo de la versión Dios habla al hombre. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad el que te está llevando a convertirte a Él. Ahí vemos, ¿verdad? Esa palabra acusadora que el versículo 3 nos dice, ¿verdad? No te vas a escapar. Eh,
veremos lo que tú vayas a hacer en la tierra va a ser pagado, ¿verdad? Lo que ha logrado es realmente que tú entiendas y comprendas es que en el justo juicio de Dios, el hombre será hallado culpable y condenado por la eternidad, y solo el reconocer, aceptar a Cristo como su Salvador es lo que lo libra de esa condenación. Si uno no se arrepiente, no se va a escapar de la ira de Dios, porque Dios ha dicho claramente lo que espera de las personas. Por eso es tan importante predicar el Evangelio, que la gente tenga conciencia de pecado y pueda entender qué es lo que Dios espera de él, para que de esa manera verdad, la bondad infinita de Dios que quiere que el hombre se arrepienta, se cumpla y se logre. Mucha gente prefiere mejor castigar o señalar a los demás. En el versículo, en el versículo eh, 4, debo decir, este es el capítulo Romanos 2, 4, dice, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia. Esas tres palabras, benignidad, paciencia y longanimidad, ¿verdad? Se me confunde esa palabra. Eh, y esas son bondades que Dios nos da para que podamos venir al conocimiento de su palabra. La benignidad que es literalmente la amabilidad o la capacidad de hacer cosas con mucho amor sin pensar en retribución. Dios tiene esa benignidad, ¿verdad? Tiene esa paciencia que es esperar, ¿verdad? Aguantar, capacidad para soportar, ¿verdad? Y la longanimidad, ¿verdad? Que es una cualidad expresada por Dios al momento de decidir entre el castigo y el perdón. Te da break, te da soga, te da, déjalo para que recapacite, ¿verdad? Y gracias a esas cualidades del Señor, el que a veces Él las ejerce, a veces no las ha ejercido en nosotros, es que alcanzamos su misericordia. Pero hay personas que tienen eso en poco. Eso es como la persona que decide pecar intencionalmente lunes, martes y miércoles, jueves y viernes, para llegar el domingo a arrepentirse sabiendo que el lunes, martes y miércoles va a volver de nuevo a pecar. Dios no es bobo. Y Dios no es alguien que tú puedes coger de mango bajito. Cuando alguien abusa de la bondad del Señor y como decía el Chavo del 8, se aprovecha de su nobleza, Dios lo va a hacer pagar. Porque Dios pagará a cada uno por sus obras. Ciertamente las obras buenas las pagará, pero las que cometa mal también las va a pagar. ¿Sabes lo único que interrumpe ese ciclo? Que la persona se arrepienta y sea lavado por la sangre de Cristo. Y Dios muestra su misericordia al hombre cuando le da la alternativa de salvación a través de Jesucristo. Y eso es lo que es importante. Pero el apóstol advierte claramente, ¿verdad? Que tú no te salvas por lo que haces o lo que haces, te salvas por la gracia divina. Y de hecho, muchas religiones, incluyendo las cristianas, algunas, incluyen las buenas obras como parte de la justificación. Todas buenas obras para justificarte, ¿verdad? Pero en realidad, esa no es la verdad. Las obras son el producto de un corazón agradecido y no es una moneda de intercambio para pagar por tus culpas. Yo hago buenas obras para pagar por mi culpa. No, tú eres salvo por la gracia de Dios. Eh, y lo importante es que tú te arrepientas del camino que tienes para, usando el servicio de Jesús en la cruz, como la forma de ser redimido. Fíjese que las tres cualidades o atributos de Dios que se mencionan, que es benignidad, paciencia y longanimidad, guían al ser humano al arrepentimiento. Dios permite eso para que podamos arrepentirnos. Porque dice, como dice la palabra de Pedro, no, Dios no quiere que nadie se pierda.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, en 2 de Pedro 3:9. Esa es la meta de Dios en este proceso, ¿verdad? Pero hay un corazón que tiene una dureza. Y vemos aquí el versículo 5 que dice, pero tú, como eres terco, y hay gente que tiene el corazón terco, que a pesar de que Dios le da oportunidades, me incluyo yo también, yo, en verdad, no quiero hablar de otros, empiezo por mí, pudiera resistirme a hacer la voluntad de Dios y tengo que doblegar mi carne para hacer la voluntad de Dios. Y espero, hermano, que quizá a usted también le sucede. Tiene que luchar contra el pecado. Pero no podemos tener ese corazón terco que dice aquí. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando se manifestará Dios para dictar su justa sentencia. Dice Romanos 2:5. Y el 6 dice, y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Y el 7 dice, y dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad. Así que Dios le dará a cada cual lo que le corresponde, ¿no? Así que si desea salvar al hombre y a la mujer y restablecer la armonía que había desde el principio del Edén, en principio Dios no quería, no había pecado entre Dios y el hombre. Fue el hombre el que dejó entrar el pecado entre medio. Pero el orgullo humano se opone, ¿verdad? El, el orgullo humano se presenta ante su creador, tendrá que rendir cuentas y ser hallado culpable o falta ante él. Si uno no coopera, ciertamente será hallado culpable. Dios pagará a cada uno por sus obras, lo que acabo de decir. Las obras no pueden justificar, como dije ahorita, solo se justifica a través de Jesucristo. Y ya le dije, mucha religión le pone énfasis a esto de las obras, pero no podemos dejar de lado que lo importante es creer en el Señor Jesucristo porque somos salvos por gracia. La dureza de corazón tiene un castigo, como dice el versículo 7, dará vida eterna a quienes buscan gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Eso dice el 7 y el 8. El 9 dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. Porque no importa si eres judío o no, es lo mismo. Dios no hace excepción de personas, o judío o gentil. Si no haces lo que le toca a Dios, no recibirás el justo pago. Así que no importa si eres pentecostal o no, si no haces lo que espera Dios de ti, por título no vas a entrar. Así que no se apoya de ninguna manera la salvación por obra, sino que por el contrario se resalta que las obras son la evidencia del fruto de la salvación. El que no busca a Dios, su fin será uno de ira, enojo, tribulación y angustias. Una vez más, Dios no hace acepción de personas. Así que muchas veces en el mundo de la justicia se cometen injusticias, en el mundo del derecho o la justicia humana. Pero en la justicia de Dios no hay cabida para eso. Para Dios todos valemos igual. No hay hombre ni mujer, rico ni pobre, judío ni griego, dice Colosenses 3:11. Todos somos iguales. Así que en este contexto es muy importante que entendamos esa justicia divina que estamos hablando aquí. En esta sección, en Romanos 12:13, van a ver que empezamos a hablar sobre el juicio bajo la ley. Dice en Romanos 12:2, dice, todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley, serán juzgados. Así que ahí empieza a verse una reflexión que hace Pablo, que no importa en qué fase tú te encuentres, ¿verdad? Ya sea que fuiste educado en la ley que Dios le reveló a, al pueblo de Israel. Si tú no obedeces lo que Dios te promulgó allí, te pierdes. Pero si no estás bajo la ley porque eres un gentil, igualmente, si no sigues
eh, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, igualmente te vas a perder. Así que no por ser judío, ni por ser el pueblo de Dios, tú estás salvo, no tienes que cumplir con la palabra. Dice el comentarista, esta sección son motivo de controversia en algunos círculos, porque hay gente que dice, no, pues fíjate, es una diversidad teológica entre los judíos y los no judíos, pero en esencial, lo que dice, lo que se debe mencionar aquí es que Dios no hace excepción entre unos y otros. Hay que tener mucho cuidado en términos de que Pablo eleva la responsabilidad humana a nivel general sin aceptación de personas, no importa, sin excepción de personas. Si el judío tiene la ley, peca entonces bajo esa misma ley y será juzgado. Y si es el gentil que no tiene la ley, pecará y peca, entonces será juzgado sin esa ley escrita, pero sí bajo la ley universal de Dios, porque Dios deja claro lo que se espera de ti. Así que es muy importante que si tienes conciencia de pecado, sepas que, lo digo, lo he repetido como 100 veces, si no obedeces, será juzgado. El ser humano por naturaleza sabe lo que es bueno. Yo creo que esto lo resume perfectamente bien. Uno sabe cuando está picando fuera el hoyo. Uno sabe cuando va mal. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. El poder escoger entre una cosa y la otra, que es el libre albedrío, eh, es lo que te da a ti el privilegio de escoger servir a Dios o no hacerlo. Así que no importa si estás en la ley mosaica o no, que es lo que le decía el apóstol Pablo a esta gente. Nosotros estamos fuera de la ley mosaica, estamos bajo la dispensación de la gracia. Pero tenemos que escoger servir a Dios, escoger obedecer a Dios. Y si no lo escogemos, tenemos la consecuencia de el castigo. Así que el judío será juzgado, como dice acá el versículo 14, dice acá, déjeme leerle, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos por su propia ley, pues muestran por su conducta que lleva la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia los comprueba y sus propios pensamientos los acusan o los defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio. Así que el judío será juzgado por ser el receptor de la ley escrita y el gentil por el mero hecho de ser humano y tener conciencia y estar sometido a las leyes de la naturaleza. Es interesante así entender que hay gente que aunque no han oído de Dios ni de Jesucristo, son personas que han respondido a su conciencia y elegido seguir el camino del bien. Hay un tema ahí que dicen que si las personas no han oído del Evangelio nunca en su vida, pues cómo Dios los va a juzgar. Dios sabe y podrá entender cómo juzgarlo bajo la naturaleza humana de ellos. Dios tiene forma para medir lo que cada cual conoce y hace. A esas personas, si no oyen de Jesús, Dios los juzgará por el elevado nivel de conocimiento que haya logrado. Dios sabe y conoce el nivel de cumplimiento de su palabra que espera de cada persona. Y no debemos nosotros estar decidiendo quién se salva y quién no. El deber de todo cristiano, como dice aquí, es ayudar fielmente con la oración y tratar de divulgar el mensaje de Dios. Aquí en esta figurita poner la ventana 1040, ¿verdad? De básicamente vive el 40% de las personas, pero el 10% de nada más conocen de Dios. Y nuestro trabajo debe ser pues, tratar de que la gente conozca sobre qué es lo que Dios espera de ellos. Eh, y ahí viven esa ventana. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Hay que evangelizar por todo el mundo, predicar el evangelio a todo el mundo, para que no haya excusas. Porque en manera y forma de que las personas sepan y entiendan qué es lo que Dios espera de ellos, pues la justicia de Dios se puede manifestar en ellos. Así que en conclusión, lo importante es que debemos entender, Dios al ser justo, va a compensar el justo cumplimiento de nuestras acciones. Si usted sabe lo que debe hacer y lo hace, tendrá una recompensa. Si usted sabe lo que debe hacer y no lo hace, tendrá su justo castigo, porque Dios es un juez justo. Así que el apóstol en Romanos lo que hace es precisamente
mostrar la justicia de Dios, siempre dando la opción de su misericordia a través de Jesucristo, que es lo que nos impulsa y nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Así que